¿Eres rico? Lo más probable es que no lo seas. Si no vienes de una familia rica, es poco probable que te vuelvas rico, no por falta de esfuerzo. La verdad es que la escalera que nos dijeron que subiéramos, ya la quitaron. Existe un sistema que mantiene a los ricos arriba y excluye a los demás. En el episodio de hoy de El Show de Infografías, revelaremos por qué nunca serás rico y cómo el juego estuvo manipulado desde el principio. El dinero ha subido cada vez más en la escalera socioeconómica por décadas, pero últimamente el problema se ha agravado mucho. En 2023, Oxfam reportó que el 1% más rico obtuvo 2/3 de los 42 billones de dólares generados desde 2020. El 99% de la población recibió solo las sobras. Y si has estado trabajando duro en un empleo de tiempo completo solo para cubrir la renta y las cuentas en una ciudad grande, ya sabes que construir riqueza o incluso ahorrar para emergencias o una visita inesperada al médico se siente casi imposible. Los salarios no cubren el costo de vida. El Centro de Investigaciones Pew reporta que el salario promedio por hora llegó a su máximo en 1973, con $4.03 equivalente a $23.60 y $8 en 2018. Ajustando por la inflación, eso significa que las personas hoy en día tienen aproximadamente el mismo poder adquisitivo que tenían en los años 70. ¿Por qué los salarios no suben? En parte por la caída de los sindicatos. Luego, hay una cantidad creciente de mano de obra compitiendo por cada vez menos empresas. Las pequeñas empresas son desplazadas, mientras las grandes crecen y se fusionan en conglomerados mayores. Economistas de varias universidades estimaron que, desde los años 30, la economía de Estados Unidos, controlada por el 1% de las mayores empresas, creció del 70% al 90%. La participación de activos del 0.1% de las empresas más grandes subió de 47% a 88%. Estas empresas ahora controlan el mercado con mano de hierro, ya que la competencia de solo un puñado de corporaciones, un oligopolio, en realidad no es mucha competencia. Eso es una mala noticia para las startups y los negocios independientes, lo cual también es una mala noticia si estás tratando de hacerte rico. Después de todo, ser emprendedor y construir tu propia empresa desde cero solía ser un buen método para llegar a la clase alta si tenías éxito. Según Brian Head, el patrimonio neto medio de las familias autoempleadas, de $380,000 en 2019, era más de 4 veces el de las familias de trabajadores, que era de $90,000. Sin embargo, los costos iniciales han aumentado con el tiempo debido a la inflación y al índice de precios al consumidor. El costo promedio de una startup es de $40,000 el primer año y sube a cientos de miles si quieres una tienda física o restaurante. Eso implica que ser emprendedor depende cada vez más del dinero con el que naces, sin importar lo que digan las cuentas de Instagram con hombres con puros. Quizás por eso el emprendimiento estadounidense ha estado disminuyendo. La Fundación Ewing Marion Kauffman halló que las startups eran más del 12% de las empresas en 1980, pero en 2012 solo el 8%. Las startups aumentaron del 4% al 6% de todos los empleos en más de 3 décadas. Según Brookings, los ultrarricos no obtienen su dinero trabajando como la mayoría. El 0.01% más alto obtiene el 82% de sus ingresos de inversiones y negocios, y casi el 60% solo de inversiones. El 0.01% más alto obtuvo el 88% de sus ingresos de inversiones y negocios, y más del 70.44% solo de inversiones. Ya sabes, como la inversión que no tienes dinero para hacer y los negocios que no tienes dinero para empezar. El 80% más bajo de hogares obtuvo solo el 7% de su dinero de esas fuentes. Y parte de la razón por la que los ultra ricos siguen siendo ultra ricos es porque los salarios altos se graban de manera diferente a las ganancias de capital o la ganancia que obtienes de una inversión. Brookings indica que las tasas impositivas marginales sobre salarios superan el 40%, mientras que los ingresos empresariales se graban a menos del 30%. Los dividendos y ganancias de capital se graban por debajo del 25%. Eso significa que si llegas a un empleo muy bien pagado, probablemente entregues casi la mitad de tus ingresos en impuestos. Si eres muy rico y tienes varias inversiones, el gobierno recibe menos de una cuarta parte. Esto te permite seguir siendo del 0.01% más alto, mientras los demás intentan sin éxito avanzar.
Las ganancias de capital y rendimientos similares de activos inmobiliarios, acciones y portafolios de inversión son, por lo tanto, una herramienta perfecta para generar riqueza, y probablemente no puedas acceder a ella a menos que ya seas rico, porque el dinero genera más dinero. La alternativa es invertir desde el primer día para acercarte a esos rendimientos, pero tienes que empezar a una edad muy temprana, como pronto verás, y eso va a ser casi imposible. Expertos analizaron datos de Noruega y hallaron que el 0.1% más rico de los hogares ya tenía riqueza en sus 20s. Más importante, invirtieron mucho en acciones y ahorraron gran parte de sus ingresos. Tú, en cambio, pagas renta, cuentas, comida y tu auto. Y si tienes suerte, te quedan unos cientos de pesos para salir y comprarte 1 o 2 camisas nuevas. No eres el único. Según Atlantic, quienes ganan más de $150,000 al año conservan solo el 40% de sus ingresos tras impuestos y gastos básicos como vivienda, comida y transporte. Pero quienes ganan mucho menos suelen tener alrededor del 15% de su ya pequeño sueldo para cubrir todo lo demás, y eso en un buen mes. Sin embargo, no considera gastos como atención médica y educación. Tras esos gastos, los estadounidenses más pobres han usado el 98% de sus ingresos. Eso deja 367 de ingresos para otros gastos, cerca de $1 diario. Es poco probable que eso termine como inversión en un fondo mutuo. E incluso, si de alguna manera lograran reunir suficiente dinero para hablar con un asesor financiero, la triste verdad es que la mayoría de los asesores y firmas no estarían interesados en atenderlos. Un informe del Grupo de Alfabetización Financiera revela que la mayoría de los asesores financieros no buscan clientes con poco dinero. Miguel E. Kichis, director de investigación en Pinnacle Advisory Group, coincide y dice que los inversionistas no adinerados no generan lo suficiente para justificar el tiempo. Para la mayoría de los asesores, las ganancias simplemente no valen el esfuerzo. Como dice el informe, la verdad es que los asesores financieros tendrían que aceptar una gran reducción salarial para atender a quienes no son adinerados. Sin mencionar que los asesores financieros ganan una buena cantidad de dinero y, por lo tanto, tienden a moverse en círculos adinerados donde pueden encontrar posibles clientes. Si no ganas arriba de 6 dígitos, es menos probable que conozcas a alguien así, pues suelen estar fuera de tu círculo. Aunque superes obstáculos financieros y de contactos, venir de un entorno donde invertir no era común es una barrera en sí misma. Amos Nabler, doctor en finanzas conductuales y neuroeconomía, lo llama aversión a la complejidad, o sea, miedo a invertir si nunca lo has hecho y no sabes mucho del tema. Según él, es la mayor barrera para generar riqueza para las personas que no están en los mercados o que nunca han invertido antes. Para quienes sí invierten, comenzar más tarde en la vida, ya sea porque te tomó tiempo generar suficientes ingresos o simplemente porque no sabías cómo, hace mucho menos probable que llegues a acumular una riqueza significativa. Un artículo menciona a alguien que invierte en un portafolio de retiro con un rendimiento anualizado del 8%. Si empieza a los 20 años e invierte 200 mensuales, tendrá $1.250.000 ahorrados al jubilarse. Si empiezan 5 años después, solo tendrán $830.000. 5 años después, $547.000. Contar con ingresos y saber invertir desde temprano marca la diferencia. Esto deja en desventaja a quienes no nacieron en la riqueza. Obtener un título universitario, como muchos recomiendan para ganar dinero, deja a muchos estadounidenses endeudados desde el inicio de su vida. La deuda promedio de préstamos estudiantiles federales es de unos $38,000. Si eliges una escuela de élite sin ayuda financiera, o necesitas un título avanzado para profesiones lucrativas como derecho o medicina, pronto notarás que puede costar mucho más. La deuda estudiantil dificulta acumular riqueza, pues inicias tu vida profesional con un saldo negativo, no en cero. Y las tasas de interés de la deuda estudiantil significan que si solo puedes elegir un plan de pagos mensuales relativamente bajo, apenas vas a reducir la cantidad que debes. Todo tu dinero se usará para pagar intereses, ya que la tasa federal actual es 6.39%, no para el capital del préstamo. El periodista David Dennis Jr. ya renunció a pagar sus préstamos. Los $80,000 que debe en la escuela serán $200,000 en pagos, por la tasa de interés del 8% y el plazo de su plan. Sin mencionar que usar cualquier dinero sobrante para pagar deudas significa que no puedes ahorrar para invertir en activos, especialmente en el que ayudaba a la mayoría de las familias estadounidenses a generar riqueza, la casa. El argumento común de los mayores es: yo compré mi primera casa a los 26 trabajando de mesero, ¿por qué tú no puedes?
Pero en realidad las cosas no son tan fáciles para los millennials y la generación Z, que intentan abrirse camino hacia ser dueños de una casa en la economía actual. En 1984, el ingreso anual promedio de los hogares en Estados Unidos era de poco más de $22,400 y el precio medio de una casa de $78,200. Así que una casa promedio costaba alrededor de 3.5 veces el ingreso familiar. En 2022, el ingreso familiar medio era casi $74,600 anuales y el precio medio de una casa, $433,100, es decir, 5.8 veces el ingreso familiar anual promedio. De acuerdo con las reglas de ingresos que siguen muchos agentes inmobiliarios, desde 2022, un hogar en Estados Unidos debe ganar más de $100,000 para comprar una casa promedio en su ciudad. En las ciudades más grandes, necesitarán ganar 3 o 4 veces más. Esto se debe en parte a la escasez de viviendas. Desde 2022 Estados Unidos tiene más de 3 millones de casas menos de las necesarias para la demanda, por lo que navegar en Zillow es la versión millennial de leer novelas de fantasía. La escasez es causada por una combinación de factores. Está la escasez de mano de obra necesaria para construirlas, las políticas Not in My Backyard, que bloquean nuevas construcciones en vecindarios existentes, y el alto costo de los materiales debido a las interrupciones en la cadena de suministro global y la inflación. El alza de tasas de interés no ayudó. Tras más de 20 años de tasas bajas en hipotecas, subieron para combatir la inflación derivada de los apoyos por la pandemia. Esto hizo que las tasas hipotecarias fijas a 30 años estén cerca del 6.76%, casi el doble que en 2016. Eso significa que no solo las personas necesitan mucho más dinero disponible para comprar una casa, ya que pagarán tasas de interés más altas en las hipotecas, sino que los boomers y la generación X, que ya no tienen hijos en casa, quienes normalmente estarían buscando una casa más pequeña en este momento, son menos propensos a comprar una nueva propiedad cara con una tasa de interés mucho más alta, así que continúan viviendo en sus casas ya pagadas, manteniéndolas fuera del mercado y empeorando la escasez de viviendas. Y no did it me. La incapacidad de las personas para comprar una casa e invertir en una propiedad que va a apreciarse tiene un gran impacto en la cantidad de riqueza que puedes construir en tu vida y en cuánta riqueza pueden construir tus hijos y nietos. Ser dueño de una casa permite generar riqueza al usarla como garantía para préstamos que pueden invertirse o usarse para proyectos propios. Un informe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reveló que en 2023 los propietarios de ingresos medios acumularon $122,100 en riqueza por una apreciación del 68% en el valor de sus propiedades desde 2012. Lorenzo Yun, economista en jefe de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, afirma que la hipoteca funciona como ahorro forzado y permite a los dueños acumular un patrimonio 40 veces mayor que los inquilinos. El potencial de los inquilinos para acceder a una vivienda propia se vuelve cada vez más sombrío. En 2022, los inquilinos en Estados Unidos destinaron en promedio el 30% de sus ingresos a la renta, una cifra récord que sigue creciendo. Bremer Bank indica que la brecha de riqueza entre propietarios e inquilinos creció 70% en las últimas 3 décadas. Ahora, las personas que nacen ricas tienen una ventaja obvia cuando se trata de volverse ricas ellas mismas: el dinero. Pero nacer en una familia adinerada en realidad te da muchas más ventajas que solo eso. Empezando por la educación financiera. Niños ricos asisten a reuniones con asesores financieros, gestionan pequeños portafolios y reciben intereses y dividendos desde jóvenes. Se les informa qué instrumentos financieros y lagunas legales pueden ayudarles a acumular riqueza antes de graduarse de la preparatoria, lo que quizá explica por qué MoneySign halló que el 58% de los estadounidenses que ganan más de $100,000 son financieramente alfabetizados. La alfabetización financiera de la población está en su nivel más bajo. Sin un equipo de administradores, asesores y abogados que oriente a la mayoría sobre su futuro financiero, ¿quién puede culparlos? Solo el 28% de los estadounidenses con ingresos menores a $25,000 son financieramente alfabetizados. No suelen enseñar administración financiera en la mayoría de las preparatorias. Muchos graduados universitarios no pueden explicar cómo funcionan las hipotecas o las cuentas de retiro individual. La generación Z tiene la menor alfabetización financiera. Solo el 38% sabe de inversiones. No saber lo que haces es un gran problema. Una encuesta del Foro Económico Mundial reveló que el 40% de quienes tienen dinero para invertir no lo hacen porque no saben cómo.
El 70% de las personas encuestadas dijo que sería más probable que invirtieran si tuvieran una mejor educación financiera. Los padres acomodados están usando esa educación financiera para preparar a sus hijos para la vida de otra manera también, al construir su historial crediticio. Una encuesta de 2019 de creditcards.com reveló que 8% de 1.500 padres estadounidenses habían hecho a sus hijos usuarios autorizados en sus tarjetas de crédito. Esto era para manipular el sistema y ayudarlos a construir su historial crediticio. Muchos de los niños ni siquiera sabían que estaban en las tarjetas de sus padres, pero esa buena puntuación se estaba acumulando para ellos de todos modos. Esos padres también pueden confirmar préstamos con sus hijos, mientras que sus compañeros aún intentan subir su puntuación sobre 600. Esto se llama piggybacking, que significa cuando las personas obtienen una buena puntuación de crédito, aprovechando la de alguien más con buen crédito para construir la suya propia. Y como comparte la economista Jing Litao, es solo una de las muchas formas en que el sistema de puntuación de crédito en general favorece a los consumidores que provienen de entornos más privilegiados, de hogares con altos ingresos y de vecindarios predominantemente blancos. Para quienes no tienen riqueza ni activos, construir crédito puede ser complicado. Es muy difícil que te aprueben tarjetas de crédito con buen límite. Rentar un buen departamento es cada vez más difícil. Si obtienes una tarjeta de crédito, te darán tasas de interés más altas que a quienes tienen buen historial, porque te ven más riesgoso. Si no pagas el total de tu deuda, te cobrarán más intereses que a alguien con buen historial y más dinero. En otras palabras, te castigarán por ser pobre. La otra ventaja que tienen los niños ricos sobre los demás, cuando se trata de alcanzar la riqueza, es el acceso a una mejor educación desde el principio de la vida de un niño. El Banco Mundial indica que la educación y los ingresos están relacionados globalmente. En promedio, cada año de educación primaria y secundaria aumenta los ingresos futuros en aproximadamente un 9.1%. En muchos países, sobre todo los ricos como Estados Unidos, la educación no beneficia a todos por igual. Un informe de The New York Times encontró que los estudiantes de sexto grado en los distritos escolares más ricos están 4 grados escolares por delante de los estudiantes en los distritos escolares más pobres. Si al entrar a la secundaria, la riqueza de tu vecindario ya define si avanzas rápido o te rezagas. Se vuelve realmente difícil cerrar esa brecha más adelante en la vida. El Centro de Investigación en Política Económica concluyó que la persistencia de los ingresos entre generaciones se debe principalmente a las diferencias en inversiones durante la infancia, lo que mejora la cognición y aumenta los años de educación. Las personas de familias adineradas tienen otra ventaja: pueden asistir a las mejores universidades del mundo. Aunque un título universitario general ya no aumenta tanto los ingresos y genera deuda, uno de una universidad de élite casi siempre sí lo hace. Menos del 1% de los universitarios estadounidenses asistirán a una de las 12 universidades más elitistas. Las 8 de la Ivy League Stanford, Duke, Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Chicago. Sin embargo, el 12% de los directores generales de las empresas Fortune 500 son exalumnos de esas escuelas, y entre el 0.1% de los que más ganan, el 13%, tiene un título de una de ellas. Y no es solo porque los ricos saquen mejores calificaciones. Aunque más recursos, apoyo y acceso a tutores influyen, una investigación de Opportunity Insights de Harvard reveló que, con el mismo puntaje en el Scholastic Assessment Test o American College Test, los hijos del 1% más rico tienen 34% más probabilidad de ser admitidos que el promedio. El 0.1% más alto tenía el doble de probabilidad de ser admitido que el promedio. Aunque el estudio no explicó completamente la brecha en las admisiones, señaló factores como los solicitantes con legado, es decir, hijos de padres que asistieron a la escuela, y el deseo de las universidades de establecer relaciones con posibles grandes donadores. Algunos expertos creen que el sesgo subconsciente hacia ver a los candidatos adinerados como más aptos también influye. Los niños adinerados contaban con más recursos y apoyo para actividades extracurriculares que impresionaban a los comités de admisión. Pero sin importar la razón, las políticas de admisión universitaria básicamente equivalían a una acción afirmativa para los hijos del 1%, cuyos padres pueden ganar más de $611,000 al año. Lo más deprimente para quienes provienen de familias de clase media y alta es que este proceso de admisión desigual no les ayuda en absoluto a ser aceptados. En realidad era al revés. Los hijos de clase media y alta tenían menos posibilidades de entrar a una universidad de élite que el promedio de los solicitantes. Los hijos de familias muy pobres tenían más posibilidades de ser admitidos que el promedio, pero esto se debía a que pocos aplicaban.
La mayoría no pudo hacer una solicitud competitiva. Muchos estudiantes calificados de bajos ingresos no tenían confianza para postularse, y la mayor barrera era el alto costo de asistencia, que excluye a muchas familias trabajadoras y de bajos ingresos antes de iniciar el proceso. Estas universidades son caras, más caras que tu salario. La colegiatura anual de Harvard para el ciclo 2025-2026 con alojamiento y comida es de casi $87,000 por año. Entonces, suponiendo que esa cantidad no cambie en los 4 años que asistas, eso significa que deberás más de $347,700 a la universidad, o mejor dicho, a la compañía de préstamos estudiantiles que te está extorsionando para que puedas ir a la universidad. Pero no cuentes con que tu colegiatura no cambie en absoluto. En 2015, la colegiatura de Harvard, con alojamiento y comida, era de $58,600. Eso es casi $30,000 más en colegiatura anual en solo 10 años. Los niños ricos tienen una gran ventaja cuando se trata de las enormes redes interpersonales de sus familias y de las universidades de élite de primer nivel. La mitad de la razón para ir a una universidad de élite, increíblemente cara en primer lugar, es poder acceder a su red de exalumnos generalmente exitosa, para así sonreír y conseguir un trabajo. Un artículo en Science Direct analizó la literatura sobre el tema de las redes de contactos en las universidades de élite. Descubrió que las redes de educación superior, a menudo ignoradas, conectan eficazmente a los graduados con el mercado laboral. Y estas redes son poderosas porque, como informó Consumer News and Business Channel, según investigaciones, el 80% de los empleos se consiguen a través de conexiones personales y profesionales. De hecho, el 70% de todos los empleos ni siquiera se publican de manera pública, así que prácticamente solo puedes ser contratado para ellos a través de las redes de contactos. Las conexiones son clave en la vida y el éxito futuro. Un estudio publicado en Nature encontró que los niños pobres con amigos ricos lograron obtener un ingreso promedio en la vida adulta que era un 20% más alto que los niños de su misma clase socioeconómica sin amigos ricos. La creencia de que hacerse rico solo depende de ser el más inteligente o trabajador se está desmoronando en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, que más la impulsó. Esto refleja la gran caída de la movilidad social en Estados Unidos. Opportunity Insights halló que más del 90% de los niños nacidos en 1940 ganaron más que sus padres, pero para los nacidos en los años 80, solo el 50% lo logró. Hoy en día, la institución Brookings encontró que solo el 6% de los niños nacidos de padres con ingresos familiares en la parte más baja logran llegar hasta la cima. Aunque las oportunidades que tienen las personas para progresar en la vida están disminuyendo en general en todo el mundo desarrollado, Estados Unidos está especialmente mal. Según World Population Review, en 2020 Estados Unidos fue el puesto 27 en movilidad social mundial, entre Lituania y España. No es una gran victoria para el hogar del sueño americano. ¿Qué significa esto para la gente común? En Dinamarca, el país con mayor movilidad social, a alguien nacido en una familia de bajos ingresos le toma 2 generaciones alcanzar el ingreso medio. En Estados Unidos toma 5 generaciones. En vez de que tu nieto prospere, quizás sea tu tataranieto quien lo logre, si hay suerte. No solo es difícil llegar a la cima, también lo es para los más ricos caer al nivel más bajo. El Foro Económico Mundial encontró que menos del 10% del 25% más rico de Estados Unidos tuvo padres de bajos ingresos. Por otro lado, casi el 50% de ellos tenía padres con ingresos notablemente altos. Las estadísticas y ejemplos reales muestran que la riqueza no solo depende de disciplina o esfuerzo. Consiste en acceder a riqueza, crédito, activos y conexiones. Para muchas personas, obtener verdadera riqueza no solo es un desafío, sino que nunca estuvo pensado que estuviera a su alcance desde el principio. Si piensas que los multimillonarios actuales lo tienen todo, conoce al hombre más rico de la historia o mira este video.